Seguimos contigo aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez y me acompaña ya en los estudios de RPP la congresista Ruth Luque. Bienvenida a RPP. Muy buenas noches. La franja informativa, congresista Luque, es un tema que lo hemos tratado con diversos especialistas, pero es importante conocer la posición desde el Congreso de la República. ¿Lo ve usted como una opción para luchar contra el crimen, como lo ha presentado la presidenta Dina Boluarte? No, mira, yo creo que esta propuesta que el gobierno quiere presentar, no sabíamos todavía el detalle, ¿no?, en la iniciativa legislativa que va a plantear, pero de lo que ya se ha adelantado, para mí es una expresión de autoritarismo. Ajá. O sea, muchas veces las dictaduras encubiertas primero atacan la cultura que ya está existiendo con el sesgo que se ha hecho con la ley anticine y luego van por la libertad de expresión. Y me temo que lo que en el fondo el gobierno de Dina Boluarte no quiere voces críticas. Lo que más bien el gobierno debería hacer es tener una comunicación más constante hacia afuera y debería aceptar las preguntas incómodas. Porque si hay un sector que le pregunta cuando viajan sus ministros o incluso que sacan temas que son importantes, es la prensa. O sea, porque el Congreso ha habido una mayoría que no quiere hacer un control político. Entonces, claro. Entonces me parece que eso hace que una propuesta de esta naturaleza responda más bien a un talán muy autoritario. Preocupa también que esta propuesta se presente como una suerte de colaboración, dicen ellos, de los medios de comunicación en lo que parece ser más que nada una propaganda del Ejecutivo en todo caso. A ver, yo creo que el Ejecutivo, además el Ejecutivo tiene TV Perú, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, yo sí creo que el gobierno debería tener una decisión más firme de informar de manera más constante lo que está realizando, pero someterse al escrutinio. O sea, cada vez que ha salido en una conferencia de prensa, el trato hacia la prensa ha sido hostil. No ha permitido preguntas incómodas, no ha permitido repreguntas. Cuando sus ministros viajan a regiones, en mi región varias veces a los periodistas, a un periodista le han quitado 3 veces su micro, a otra vez a un periodista le tiraron el micro al piso. Entonces eso demuestra que el gobierno solo quiere escuchar cuando no lo critica. Entonces, y creo que esta línea de decir informen los logros que se hace, es que no hay logros. Es que claro. No hay logros. O sea, uno mira las gestiones de los distintos ministerios y solo encontramos problemas. El último caso es el tema de salud. ¿Cree usted que la presidenta Dina Boluarte, en este año que le queda de gestión, bueno, poco más de un año, va a llegar en buen estado, con mejores números de aprobación? La última encuesta señala que no tiene ni 2 o 3%, ¿no? Es increíble su nivel de aprobación tan bajo. No, yo no creo que su nivel de aprobación crezca. Yo lo veo eso imposible. Ajá. O sea, me parece que es una política pues muerta, ¿no? O sea, que está liquidada políticamente. Para usted, Dina Boluarte está liquidada políticamente. Políticamente está liquidada, ¿no? O sea, creo que carga las muertes, carga los Rolex, carga las cirugías, carga los abandonos de cargo. Y bueno, podemos hacer un listado y un rosario de temas, ¿no? Y todos los casos vinculados a su entorno, el sostenimiento a ministros que no han despegado de manera adecuada las carteras, casos de corrupción además, que creo que están además siendo investigados por la Fiscalía. La Fiscalía le ha abierto un montón de carpetas por esos temas. Entonces, no hay manera que sea un personaje que crezca en términos de popularidad. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Yo creo que es una figura desgastada políticamente y que su presencia más bien ha deteriorado la democracia. Ha roto la lógica también de equilibrio de poderes, en buena cuenta también por el rol que ha jugado una mayoría parlamentaria, ¿no? Sin embargo, y no estoy mencionando a usted como congresista, mucha gente interpreta que la presidenta Dina Boluarte se mantiene en Palacio de Gobierno sostenida también por fuerzas del Parlamento. Sí, es que eso es verdad, ¿no es cierto? O sea, Dina Boluarte está ahí porque no ha habido adelanto de elecciones. ¿No? ¿Quiénes la mantienen? Las bancadas. Pues yo siempre les digo bancadas oficialistas, ¿no? A veces les digo bancadas dinistas, bancadas boluartistas. ¿Cuáles son esas bancadas dinistas para usted? A ver, para mí son varias, ¿ah? Ajá. Alianza por el Progreso, a veces Fuerza Popular, a veces juega también en pared bancadas como Renovación Popular, otras.
Y yo creo que el segmento tiene que ver con ciertos temas, ¿no? Pero creo que la bancada más oficialista es Alianza por el Progreso. O sea, creo que si ponemos en un barómetro, no es cierto, uno puede decir, bueno, porque si uno ve el recuento de votos, de decisiones que se han ido dando, por lo menos las cosas más críticas, la salida del ministro del Interior, creo que ha sido la evidencia más concreta de quienes han terminado manteniendo y sosteniendo hasta el final, cuando era irremediable la salida del ministro. Sí, y si no sucedía, que lamentablemente pasó el asesinato, ¿no?, de Paul Flores, el ruso, probablemente seguiríamos teniendo a Santibáñez como ministro. Esa es la verdad. Pero además otra expresión de esta lógica de cogobierno, de oficialismo, es que las bancadas, cuando estas distintas bancadas plantean algo, el gobierno replica eso. O sea, hay como una especie casi de respuesta, ¿no? Y yo diría a veces hasta de sometimiento. Y eso ha involucrado que en la práctica haya un desequilibrio de poderes. En este momento, quien tiene un mayor peso y poder es el Congreso de la República, ¿no? Pues eso es lo que ha sucedido en la práctica, ¿no? Y creo que la mejor expresión pues es esta bicameralidad que se ha aprobado finalmente sin un referéndum de la población, que se ha evadido y eso ha roto, más las otras acciones, todo el equilibrio de poderes que podría haber en el marco de una democracia. ¿Usted no está de acuerdo con la bicameralidad entonces? Yo no he estado de acuerdo por la manera en la cual se ha desarrollado el debate. O sea, creo que una cosa que era necesaria, estamos hablando de una modificación de aproximadamente 53 artículos de la Constitución. No estamos hablando de un artículo, estamos hablando de 53 artículos. Sí. Se ha generado un nuevo sistema de representación con competencias distintas al Senado, distintas en diputados, una Cámara de Senadores que nunca se va a cerrar, se han cambiado las lógicas además de cuestionamientos, de censuras, o sea, hay varios temas ahí. Entonces, hay que recordarle a la población que cuando se somete el debate de la bicameralidad hubo hasta 3 textos. Y cuando se hace la primera votación, que no obtuvo los 87 votos, que plantearon una reconsideración. Y estuvo congelado casi por 8 meses. 8 meses, hasta lograr los 87 votos exactos para no ir precisamente a un referéndum y que solamente el Congreso lo valide. Entonces, esa falla, ¿no es cierto?, de forma, yo creo que lo que ha generado es que más bien le quite legitimidad a un sistema de representación que más bien tendría que haber sido aprobado por la ciudadanía o por lo menos debatido y conocido de manera mucho más amplia, ¿no? Yo creo que en este momento... Las elecciones en exacto, yo creo que la población recién es consciente que va a votar presidente, diputado, senador departamental, senador nacional y Parlamento Nacional. Sí. ¿No? El Parlamento andino. Sí, vamos a tener una sábana como acta electoral realmente, lamentablemente. Hoy hemos visto también un espectáculo bastante curioso en el Congreso de la República, la presentación del ministro César Vázquez, el despido en vivo, ¿no?, de la nueva titular de Digemit. ¿Qué le pareció todo esto? Mira, más que la decisión, la forma en la que se hizo. Sí, yo sí considero que el señor César Vázquez tiene responsabilidad política. Ajá. Me parece que esta lógica de presentarse como un defensor del monopolio, oligopolio, como lo ha dicho, no representa ninguna coherencia con las acciones concretas que ha dirigido al sector. ¿Por qué le ha achacado toda la responsabilidad Medifarma? Que sí la tiene. Por supuesto. Pero se ha lavado las manos. La empresa tiene una responsabilidad. Claro. Pero el señor no está un mes en la gestión. El señor está ya desde junio del 2023. Entonces, él pretende públicamente responsabilizar a otros y no asumir una responsabilidad política de un tema que es sumamente grave. Ha muerto en mi región una persona también, por el suero fisiológico, que yo lo denuncié públicamente. ¿Y cuándo sucedió la primera muerte? En febrero. ¿Y qué pasó de febrero hasta marzo? Entonces, hay una responsabilidad política. Lo que a mí me parece más bien grave es que no haya una, digamos, contundencia política de las distintas bancadas y un emplazamiento donde han habido vidas humanas, donde lo que estamos viendo es más bien el aprovechamiento correcto del sector privado, que ha sido siempre, lo hemos vivido en pandemia, como los privados han disfrutado de ganancias económicas a costa de la muerte y la salud de las personas con el oxígeno. Esa ha sido la mejor expresión. Esa ha sido la mejor expresión. Entonces, no puede decir ahora el ministro que el tema del oligopolio, el monopolio es nuevo. O sea, ya el tema del suero con la responsabilidad de Medifarma ha generado un desabastecimiento en varios hospitales. Sí, para mí el ministro tiene responsabilidad. Debe ser... Para mí el ministro debería haberse ido. O sea, para mí, por un acto de dignidad, el señor debió haber renunciado. Okay. Porque carga
en su gestión, muertes, vidas que han cobrado y son pérdidas irreparables, más allá de las responsabilidades directas, penales, que tiene que caerle con todo el peso a Medifarma como persona jurídica, etcétera. Pero él tiene una responsabilidad política, Sin embargo, no parece decidido a irse. ¿El Congreso debe interpelarlo? En mi opinión, no se necesita una interpelación. Recuerda que la interpelación y la censura son dos mecanismos distintos. Ajá. ¿No? Son mecanismos de control político y la censura es el mecanismo de sanción política por una responsabilidad. Mi pregunta es, Ajá. un ministro que sobre una gestión tan deficiente han habido muertes, que incluso hoy día en la sesión de la Comisión de Salud ha despedido públicamente a la responsable de Digemit, que estuvo 2 días, sí, donde había una clara conflicto de intereses. O sea, lo ha tenido que hacer de manera pública. ¿Para qué? Para demostrarle a sus congresistas que puede permanecer en el cargo. Me parece que ese es el mensaje que más bien ha dado. Entonces, yo considero que el señor debe irse de la cartera. Entonces, ¿no a la interpelación, a la censura de frente para usted? Sí, el señor ya ha venido a la Comisión de Salud. El señor, ¿qué más va a decir en el Pleno? ¿Qué más podría decir en el Pleno? Si hoy día públicamente ha despedido a la persona con la cual abiertamente ha reconocido que había un conflicto de intereses. No tengo... Y a la misma que él nombró. Exactamente. O sea, a la misma que él ha nombrado y que no se ha visto en una situación en la que ha tenido que despedirla públicamente. ¿Para qué? Para permanecer en el cargo, seguramente. Me parece increíble que los congresistas o algunos congresistas no tengan una posición más firme sobre esto, porque yo creo que la población lo que está esperando es que el Congreso tenga una posición clara. O sea, no podemos permitir que carteras tan claves como salud sigan en manos de improvisación. Lo que hoy día sucede en la Comisión de Salud es la mejor expresión de la improvisación. Y el ministro no puede decir que él no conocía la situación de conflicto de interés. Lo sabía perfectamente. Si él quería hacer cambios de fondo en su cartera, como ella ha querido plantearlo, lo ha podido plantear desde el primer día de su gestión. Y no lo ha hecho. Además, no es un ministro que se encuentra en el puesto 1 o 2 meses, ¿no? Está ya muchísimo tiempo. En ese sentido, ¿hay alguna iniciativa de censura desde el Congreso o todavía? Que usted conozca. Yo lo he expresado de manera pública. Ajá. Recuerden que yo ya antes presenté y se publica una interpelación. No recibió ningún respaldo por varios temas vinculados al desabastecimiento de otros medicamentos y problemas de infraestructura. Así que yo me ratifico en que en la medida que el señor no renuncie, porque me parece que va a pasar lo mismo que en el caso del ministro del Interior, me temo que van a llegar a una situación de extremo, yo me ratifico en su censura. ¿Qué opina usted sobre la forma en la que el Ejecutivo, el Gobierno está enfrentando una de las problemáticas más grandes que tiene el Perú, que es la inseguridad ciudadana? Hablábamos hace un ratito del ministro Santibáñez, pero vamos a dejarlo de lado. La estrategia, si es que la tiene, del Ejecutivo, la que está planteando cuarto de guerra, emergencia en distintos distritos. Ahora propone también una franja informativa porque dice que los medios deben informar sobre las cosas que hace el gobierno. ¿Le parece que hay una estrategia de verdad? No, yo no creo que haya una estrategia. Me parece que lo que en el fondo se está manteniendo es casi la misma línea que era que no había estrategia. O sea, y siempre, por lo menos desde las fuerzas de oposición, hemos planteado, por ejemplo, acciones y cambios muy concretos dentro de la policía. O sea, mucho de lo que se ha visibilizado en la delincuencia está vinculado a la policía. Yo no digo a toda la policía, pero hay malos efectivos policiales que están vinculados a estas cadenas de organizaciones. Y están los hechos de manera concreta. Y allí hay reformas y cambios sustanciales que hay que dar. Esa es una medida directa. 2, hemos planteado que sí hayan ciertas mejoras y cambios penales y procesales penales, pero los cambios y mejoras han ido más bien en contra, ¿no? O sea, eso es lo que está sucediendo, con auspicio del propio Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Entonces no se generan cambios a favor. O sea, ahora quieren obligar a los medios que repitan supuestamente las cosas buenas del gobierno. Entonces, ¿de qué aspecto positivo estamos hablando? 3, ¿qué más hemos planteado como estrategia? Que hayan acciones diferenciadas para enfrentar la inseguridad por territorios. Nosotros está habiendo un debate absolutamente centralizado sobre la inseguridad en Lima, pero no se aborda de manera diferenciada lo que sucede en otros territorios del país. Lo que está sucediendo en el norte con lo de La Poderosa. O sea,
cuántas vidas más y cuántos hechos más tienen que suceder para que se actúe de manera diferenciada. Y lo de Patás es abrumador porque allí están en situación de emergencia permanente y con presencia del ejército. La zona de la Amazonía. Pero no pasa nada. Ayer nosotros hemos tenido un diálogo con APUS de la zona de la Amazonía. ¿Y qué es lo que está sucediendo en la Amazonía? Además del VIH, además del crecimiento de organizaciones criminales, narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, contaminación, derrames. Todo eso junto en la Amazonía. Todo eso está junto en la Amazonía. ¿Quiénes tienen el impacto de eso? Poblaciones indígenas, además en situación de pobreza. Entonces, ¿cuál es la respuesta frente a eso? ¿Por qué entonces los pueblos indígenas dicen, si el Estado no quiere garantizar la seguridad, entonces dejen que nosotros nos armemos? Lo dicen por eso. Entonces, ¿cuál es la respuesta si ahí hay un abandono total? Por eso es que la estrategia diferenciada es fundamental y tiene que retomarse una relación mucho más clara con los gobiernos locales y, por supuesto, en donde corresponda, con las rondas, con las organizaciones sociales, pero siendo que ese proceso es demasiado precario por parte del Ejecutivo. ¿Siente usted que hay liderazgo, ya no decimos de la presidenta Dina Boluarte, pero por ejemplo de Gustavo Adriancén, el presidente del Consejo de Ministros? Mire, yo he suscrito la interpelación del señor Adriancén. Espero que no retire nadie más la firma y venga al Pleno del Congreso. Me parece que hay un conjunto de preguntas que yo he coincidido, por eso he suscrito, porque sí creo que es fundamental y urgente que el premier, que supuestamente es el vocero de las políticas de este gobierno, responda públicamente al país sobre todos los temas centrales que hoy están preocupando a la población. Usted ha firmado la interpelación. Sí. ¿Cuáles son las preguntas más importantes que para usted se le debe hacer al premier? Hay preguntas sobre inseguridad, hay preguntas sobre políticas en gestión, sobre temas anticorrupción. Me parece que además hay temas sobre la orientación que el gobierno está dando respecto a los temas de salud, etcétera. Hay varios ejes que se han planteado y creo que son temas ahorita centrales, ¿no? Finalmente, ¿usted se encuentra en ese momento sin agrupación política en el Congreso? Yo pertenezco a la bancada, Bloque Democrático Popular, pero no estoy afiliada a ningún partido en particular. Claro, se lo preguntaba por si tenía interés en postular nuevamente al Congreso. ¿Volvería? A ver, yo creo que en este momento estoy enfocada en cumplir mi trabajo y seguir haciendo mi trabajo de control político, fiscalización. Y aspiro, ojalá, que por lo menos organizaciones que se reafirmen en la democracia, en los derechos fundamentales, se pueda generar una amplia confluencia política, porque creo que eso es lo que necesitamos. Ok, gracias por estar con nosotros, congresista Luque. Gracias. Rod Luque, congresista de la República, aquí en Prueba de Fuego. Volvemos con mucho más.